Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy el estudiante Jorge Luis Anchundia Reasco del Grupo 7 de la Cátedra de Embriología, representados por el docente el Dr. Oscar Fernando Lituma, de la Universidad de Guayaquil. En esta ocasión les voy a hablar sobre los embarazos múltiples, los gemelos disigóticos de más a fondo y los defectos de formación en gemelos. En primer lugar tenemos el embarazo múltiple. El embarazo múltiple no es más que la presencia de dos o más fetos que se desarrollan dentro de la cavidad uterina, producto de algunas características que pueda presentar la fecundación. ¿Y cuáles son estas características? Ya sea que ocurra una doble ovulación o una triple ovulación o más, y que cada uno de los ovocitos o de los óvulos sea fecundado por un espermatozoide individual, o que ocurra la fecundación de un solo cigoto por un espermatozoide, y que durante su desarrollo inicial éste se divida. Entonces, tenemos que la gestación gemelar como tal es la presencia de dos fetos dentro de la cavidad uterina, ya sea producto de una sola fecundación o de dos fecundaciones, a dos ovocitos diferentes. Por otro lado, tenemos que la gestación múltiple incluye el embarazo gemelar y es aquel que presenta 3, 4, 5, etcétera, fetos dentro de la cavidad uterina. Antes de empezar, tenemos que conocer algunos conceptos básicos para poder profundizar el tema. Estos son los siguientes. El embarazo triple, que es la presencia de tres fetos que se desarrollan dentro de la cavidad uterina. Los embarazos de alto orden, que va a englobar a todas aquellas gestaciones que presentan más de tres fetos, es decir, 4, 5, 6, etc. A esto lo vamos a denominar como embarazos de alto orden. Tenemos a monocorial, que es la presencia de una sola placenta. Bicorial, que es la presencia de dos placentas. Monoamniótico, que es la presencia de una sola bolsa amniótica. Biamniótico, que es la presencia de dos bolsas amnióticas. Monocigótico, que es aquel embarazo en donde ocurre la fecundación de un solo huevo o cigoto fecundado por un espermatozoide y que éste posteriormente se va a dividir. Disigótico, que es la fecundación por separado de dos óvulos por dos espermatozoides diferentes. Policigótico, que es cuando ocurre esto, pero en tres o más ovocitos. Tenemos a amnionicidad, que es cuando todo aquello que se refiere o es referente o relativo al bolso amniótico. Cigosidad, que es todo aquello referente o relativo al huevo o cigoto. Y por último, corionicidad, que es todo aquello referente o relativo a la placenta. Teniendo estos conceptos básicos claros, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Vamos a comenzar por la epidemiología. Y tenemos que la incidencia de embarazo múltiple ha ido en los últimos años aumentando de manera muy progresiva. Todo esto producto de dos factores fundamentales. Primero, el incremento de embarazos producto de las técnicas de reproducción asistida. Y en segundo lugar, por un retraso en la procreación o en ambos en simultáneo. Esto es producto de que existe aproximadamente entre un 7 y un 50% de probabilidad de tener un embarazo múltiple, inclusive triple o de alto orden, cuando se utilizan estas técnicas de reproducción asistida. Y esto también, por supuesto, va a depender de la complejidad de esta y el retraso de la procreación también, porque a medida que aumenta la edad y se incrementa el riesgo de tener embarazos gemelares. La incidencia de embarazo gemelar vamos a tener que aproximadamente en 1 en 80 a nivel mundial de nacidos vivos es de embarazo gemelar. En embarazo triple tenemos que la frecuencia es de 1 en 7000 a 8000 y de alto orden es de 1 a 600.000. Por eso nos vamos a enfocar en el desarrollo del embarazo gemelar,
ya que es mucho más frecuente, ya que es mucho más frecuente. En los factores de riesgo, bueno, en primer lugar, como ya lo mencioné en la epidemiología, las técnicas de reproducción asistida van a incrementar de manera significativa el riesgo de tener un embarazo gemelar o un embarazo múltiple. Y esto ha incrementado de manera progresiva en los últimos años la cantidad de pacientes con este tipo de embarazo. La edad materna también se mencionó, pero tenemos acá que cuando una mujer tiene un embarazo con más de 35 años, en medida que aumenta en edad y aumentan los niveles de FSH, y esto es posiblemente puede estimular las ovulaciones dobles o triples, principalmente las dobles, que incrementan el riesgo de tener un embarazo gemelar. Tenemos otro punto como la predisposición familiar. Estos pacientes que presentan o que tienen familiares directos por la línea materna generalmente van a incrementar la posibilidad de tener un embarazo gemelar. En algunos autores mencionan que cuando por la línea materna el abuelo de esta paciente es producto de un embarazo gemelar, se incrementa potencialmente el riesgo de que esta paciente también tenga embarazos gemelares. Tenemos por otro punto la raza. Se menciona que la raza negra tiene una mayor predisposición a embarazos gemelares. La paridad. Mientras mayor es la paridad de la paciente, mayor es el riesgo de tener un embarazo gemelar. La obesidad, igualmente, mientras mayor sea el grado de obesidad, mayor será el riesgo de tener un embarazo múltiple. Esto también está relacionado con el influjo de FSH. Ahora tenemos la clasificación del embarazo gemelar. Biológicamente, el embarazo gemelar se lo puede clasificar según su cigosidad, según su corionicidad y según su amniosidad. En primer lugar, según su cigosidad, recuerde que esto es de acuerdo al huevo cigoto fecundado. Tenemos a los embarazos disigóticos, cuando la fecundación ocurre en dos huevos por separado, por dos espermatozoides separados, y los monocigóticos, que es cuando la fecundación solo sucede en un ovocito por parte de un solo ovocito por parte de un espermatozoide que se va a dividir durante su desarrollo. Tenemos por otro lado, según su corionosidad, es relativo a la placenta. Tenemos al monocorial, que es cuando se desarrolla una sola placenta, y bicorial, que es cuando se desarrollan dos placentas. Y por último tenemos según su amniosidad, que se puede clasificar en monoamniótico, cuando presenta una sola voz amniótica, y biamniótica cuando presentan dos bolsas amnióticas. Tenemos un concepto de los gemelos. Los gemelos, como sabemos, se pueden clasificar en monocigóticos y disigóticos los principales. Los gemelos idénticos son también conocidos como los gemelos homocigóticos o gemelos monocigóticos, que son el resultado de que la fertilización de un solo óvulo se escinde en dos, o sea, se divide. Los gemelos idénticos van a compartir todos sus genes y son siempre del mismo género. Por otro lado, tenemos a los mellizos o gemelos no idénticos o disigóticos. Se producen por la fertilización de dos óvulos en el mismo embarazo. Comparten la mitad de sus genes como cualquier otro tipo de hermanos. Los mellizos pueden o no ser del mismo género. Aquí vemos representada una imagen donde los gemelos disigóticos, como ya expliqué, son dos óvulos y también dos espermatozoides, dando origen a los gemelos disigóticos o fraternos. Tenemos a los gemelos monocigóticos, que es de un solo ovocito, donde un espermatozoide se va a dividir durante su desarrollo y va a formar a los gemelos monocigóticos o gemelos idénticos. Ahora voy a expandir más sobre los gemelos disigóticos. Cerca del 90% de los gemelos son disigóticos o fraternos. Se deben al desprendimiento simultáneo de dos ovocitos
y a la fecundación por espermatozoides diferentes. Puesto que los ovocitos tienen distinta constitución genética, los gemelos no se parecen más que otros hermanos o hermanas. Estos pueden ser del mismo o de diferente sexo. Los disigóticos se van a implantar individualmente en el útero y van a desarrollar casi siempre su placenta, amnios y saco coriónicos propios, pero a veces las placentas están tan juntas que se fusionan. Asimismo, las paredes de los sacos coriónicos pueden aproximarse entre sí y fusionarse. Aquí tenemos un gráfico que explica cuando la placenta y el corión están separados. En la imagen A podemos ver cómo en la imagen de abajo ya están las placentas y el corión separados. Y en la imagen B podemos ver que se puede fusionar la placenta y se puede fusionar también el corión y dando a que estén formados en la misma placenta. También los gemelos disigóticos van a poseer eritrocitos de diversos tipos. Esto conocido como mosaicismo eritrocitario, lo cual indica que la fusión de las dos placentas fue tan estrecha que se intercambiaron los eritrocitos. Ahora tenemos las complicaciones maternas, productos del embarazo gemelar. Tenemos en primer lugar que aumenta el riesgo del síndrome hipertensivo del embarazo. Esto es fundamental tenerlo en consideración, ya que toda paciente con embarazo gemelar aumenta o incrementa el riesgo de este síndrome, que es perteneciente al embarazo. De hecho, esto está dentro de los factores de riesgo para la preeclampsia, motivo por el cual es fundamental que este tipo de pacientes con embarazo gemelar, hacerle una evaluación correspondiente entre la semana 11 y 13 para prevención de la preeclampsia. Se va a incrementar el riesgo de un edema agudo de pulmón, por supuesto la anemia, la hemorragia posparto, la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normal, la basa previa, la hiperemesis gravídica y el hígado graso. Todo esto estas complicaciones se pueden extender con la literatura. Tenemos ahora las complicaciones fetales. En primer lugar, la prematuridad. Tenemos a la prematuridad. La prematuridad es uno de los problemas fundamentales en el incremento de la morbilidad neonatal en la obstetricia. Y en gran parte de los casos de la prematuridad son producto de embarazos gemelares. A veces es inevitable el hecho de la prematuridad en el caso de embarazos gemelares, pero hay que tomar las previsiones para evitar o disminuir la morbimortalidad producto de ella. Tendemos a la restricción de crecimiento intrauterino. Por supuesto, esto va a depender de varios factores. Si el embarazo es disigótico o monocigótico, si el embarazo es monocorial o es bicorial, la cantidad de flujo sanguíneo que va a presentar uno u otro feto para que éste se produzca, pero básicamente lo que ocurre acá es que vamos a tener uno o ambos fetos por debajo de los perceptibles adecuados para su crecimiento. En este caso es fundamental reconocer esto porque hay varios otros tipos de patologías que por concepto se parecen mucho, pero son totalmente diferentes. Tendemos a la restricción selectiva del crecimiento, a la muerte in útero de un gemelo. Cuando tenemos embarazos gemelares aumenta el riesgo de muerte fetal de uno de los fetos. Tenemos al síndrome de transfusión feto-fetal, a la secuencia anemia politemia, a la secuencia perfunción arterial retrógrada, a la secuencia de perfusión arterial retrógrada, a las secuelas neurológicas. En este caso, muchas veces el producto de la prematuridad principalmente pueden ocurrir secuelas neurológicas con algunas alteraciones en el desarrollo psicomotor posteriormente, etc. Tenemos a las formaciones discordantes, a los fetos siameses
y a un incremento en la mortalidad perinatal, producto principalmente de la prematuridad. Y en segundo lugar, de muchos otros factores relacionados con el embarazo gemelar monocoreal, que es el embarazo o el tipo de embarazo gemelar que nos va a aportar la mayor cantidad de mortalidad producto de este tipo de embarazo. Tenemos clínicamente que el embarazo gemelar aquí nos vamos a enfocar básicamente en cuando se realiza el diagnóstico, ya que si el diagnóstico se realiza en el primer trimestre del embarazo, probablemente no existe ningún cambio externo que nos permita diferenciar un embarazo gemelar de un embarazo simple. Posiblemente un incremento en las náuseas, lo que son los síntomas inespecíficos del embarazo, pero esto, como se lo mencioné antes, valga la redundancia, en específico básicamente en el primer trimestre del embarazo. El hallazgo debe ser ecográficamente, es decir, que se hace un diagnóstico ecográfico del embarazo, similar ahora cuando el diagnóstico es tardío y a partir después de la semana 20 de gestación, probablemente encontremos algunos signos del examen físico que nos permitan hacer diagnóstico. Por supuesto, en primer lugar, el incremento en la altura uterina por encima de lo esperado. Para la edad gestacional, tenemos aproximadamente 4 centímetros por encima de lo esperado. Para esa edad gestacional, nos haría sospechar de que, ese embarazo puede ser gemelar. Por supuesto, se debe tener en cuenta que esto también lo puede producir, por ejemplo, un feto macrosómico o polidraño. Por ejemplo, tenemos también aquí las maniobras de Leopold, que por todo esto tenemos que hacer una evaluación integral para poder llegar a la precisión en el diagnóstico. Cuando hacemos las maniobras de Leopold, se va a encontrar, por supuesto, ciertas características que van a permitir sospechar en la posibilidad de un embarazo gemelar, ya sea porque las características de la zona donde se están palpando las partes fetales es muy amplia. Por ejemplo, igualmente cuando se realiza la palpación se puede evidenciar la presencia de un feto que se está presentando en el estrecho superior, pero también se puede palpar a un polo fetal de las mismas características en la parte superior. Entonces esto haría sospechar de un embarazo gemelar. Igualmente en la ocultación básicamente se puede ocultar dos focos cardíacos fetales, que es que si son asincrónicos ambos, y si son asincrónicos también con el pulso materno. Se incrementan mucho de los síntomas, podemos tener hipermesis, por ejemplo, pero básicamente desde el punto de vista del examen físico esto nos haría sospechar, y el diagnóstico definitivo se lo debe hacer con la ecografía. Se debe considerar ciertas recomendaciones para realizar el diagnóstico adecuado en un embarazo gemelar. Para poder manejarlo de manera correcta, en primer lugar, para recomendaciones se debe determinar de manera adecuada la edad gestacional. Por supuesto, el primer dato importante que tenemos es la fecha de la última regla. La fecha de la última regla va a ser nuestra base o su base para el parámetro para el diagnóstico de la edad gestacional, pero también se lo debe correlacionar con la medida del feto. Cuando se realiza la ecografía, así se tiene la medida que se conoce como un cráneo rabadilla. Se la va a realizar o se la va a determinar en el feto más grande, y esa medida del feto más grande se la correlaciona con la fecha de la última regla. Y si hay que hacer unas correcciones, se hace corregir las fechas de la última regla para llegar a la edad gestacional más precisa, ya que en la medida que el embarazo aumenta se va a tener más discordancia en los tamaños fetales, se va a tener ciertas características en cuanto al crecimiento que se van a ver afectadas, y esto va a tener como consecuencia que si se calcula la edad gestacional en base a los ecos, no sea reflejo de la realidad. En segundo lugar, se tiene que determinar el número de fetos y su corionicidad, que esto va a ser fundamental, ya que el embarazo gemelar, la corionicidad, que es la que va a determinar muchas veces el pronóstico,
ya que la mayor parte de las patologías asociadas al embarazo gemelar tienen que ver con la corionosidad. Es decir, específicamente en el caso de el embarazo monocorial, evaluar marcadores de aneuploidías. En el embarazo gemelar aumenta el riesgo de presentar cromosomopatías, que se pueden presentar anomalías discordantes, como se mencionó anteriormente. Esto está muy relacionado con el hecho de que se puede presentar un feto sin ningún tipo de alteración desde el punto de vista genético y otro feto con algún tipo de aneuploidías. Por eso es importante evaluarlo en ese momento y que, como ya se les mencionó, se va a tener que realizar el despistaje de la preeclampsia mediante dos pares de arterias uterinas ya que incrementan el riesgo de preeclampsia, y también se debe evaluar la posibilidad o el riesgo de una placenta previa y de un acretismo placentario, sobre todo en pacientes con embarazos gemelares que tengan cicatrices anteriores, principalmente por cesáreas. Ahora tenemos los defectos de deformación en gemelos. Tenemos en primer lugar los gemelos unidos. Los gemelos unidos o siameses son dos bebés que nacen conectados físicamente. Los gemelos unidos se desarrollan cuando un embrión temprano se separa parcialmente para formar dos individuos. Si bien dos fetos se desarrollarán a partir de este embrión, van a permanecer conectados físicamente. Generalmente se lo conectan por el pecho, por el abdomen o en la pelvis. Los gemelos unidos también van a compartir o pueden compartir uno o más órganos internos. Si bien muchos gemelos unidos no están vivos al nacer o mueren poco después del nacimiento, los avances en cirugía y tecnología han mejorado las tasas de supervivencia, y algunos gemelos unidos que sobreviven pueden ser separados quirúrgicamente. Los gemelos pueden clasificarse según el lugar donde se unen, generalmente en sitios que coinciden y a veces en más de un sitio. A veces comparten órganos u otras partes de sus cuerpos. La anatomía específica de cada par de siameses es única. Los siameses se pueden estar unidos en cualquiera de estos sitios. Tenemos que en el tórax los gemelos siameses se van a llamar gemelos toracópagos, que se van a unir cara a cara por el pecho. Tenemos que se van a unir en el abdomen y se van a conocer como gemelos onfalópagos y se unen cerca del ombligo. Tenemos que se pueden unir en la base de la columna vertebral. Estos gemelos siameses se les va a conocer como gemelos pigopagos, que suelen unirse espalda con espalda en la base de la columna vertebral y las nalgas. Tenemos lo que se unen por la longitud de la columna vertebral. Se van a llamar gemelos raquípagos, también llamados raquiópagos, que se unen espalda con espalda a lo largo de la columna vertebral. Los que se unen por la pelvis, que van a ser conocidos como los gemelos isquiópagos, que se unen en la pelvis, ya sea de cara a cara o de extremo a extremo. Los que se unen en el tronco, que van a ser llamados gemelos parápagos, que se unen de lado a lado en la pelvis y en parte o todo el abdomen y el pecho, pero con las cabezas van a estar separadas. Tenemos los que se unen con la cabeza, que van a ser llamados los gemelos craniópagos, que se unen en la parte posterior, superior o lateral de la cabeza, pero no en la cara. Y los que se unen a cabeza y pecho, que son los gemelos cefalópagos, que se unen en la cara y la parte posterior del cuerpo. Aquí podemos ver una ilustración de los diferentes tipos de gemelos unidos o siameses, dependiendo de el lugar donde se unan. Las causas de los gemelos unidos. Los gemelos idénticos o monocigóticos se van a originar a partir de un único óvulo fecundado que se divide y se produce de dos individuos, como expliqué anteriormente. Entre los días 8 y 12 después de la concepción, las capas embrionarias que han de escindir para generar los gemelos monocigóticos comienzan a formar las estructuras y órganos específicos. Se cree que cuando el embrión entra
después de este plazo, la separación se interrumpe antes que el proceso se complete y tendrá como resultado el desarrollo de gemelos siameses. Una teoría alternativa sugiere que los dos embriones separados pueden fundirse de alguna manera en el desarrollo temprano, pero se desconoce qué podría hacer que se produzca una de las dos situaciones posibles. Las complicaciones de los gemelos unidos o siameses es complejo. El embarazo es complejo y va a aumentar enormemente el riesgo de complicaciones. Los siameses van a requerir un parto quirúrgico por cesárea debido a su anatomía. Y al igual que con los gemelos, es probable que los siameses nazcan prematuramente y que uno o ambos nazcan muertos o mueran poco tiempo del nacimiento. Los gemelos pueden tener problemas de salud graves que pueden ocurrir inmediatamente, como problemas respiratorios o cardíacos, o también pueden reproducirse o aumentar después, como la escoliosis, la parálisis cerebral o los problemas de aprendizaje. Las complicaciones potenciales dependen del lugar donde se unan los siameses, de los órganos u otras partes del cuerpo que estos compartan. Tenemos ahora otros efectos que serían los gemelos evanescentes. El síndrome de gemelo evanescente o síndrome de gemelo desaparecido se produce cuando uno de los embriones de un embarazo múltiple desaparece en el útero durante el embarazo como resultado de un aborto involuntario y este es reabsorbido total o parcialmente por la madre o la placenta. Esto puede ocurrir en la fase final de la gestación, cuando se observan dos o más fetos que crecen acorde con lo esperado. Sin embargo, al cabo de una semana, solo uno de ellos continúa vivo y con latido cardíaco, mientras el otro ha desaparecido por completo. El embrión y placenta han sido reabsorbidos sin que la madre haya tenido ningún síntoma. Tampoco aumenta el riesgo durante el embarazo del feto vivo. Las causas de los gemelos evanescentes. En la mayoría de los casos se conoce cuál es la causa de la pérdida de uno de los fetos. En algunas gestaciones bicoriales, con material genético distinto en los dos fetos, se ha podido realizar un estudio genético de cada uno de los fetos. Gracias a ello se ha podido ver que el feto perdido tenía alteraciones cromosómicas que en muchos casos son incompatibles con la vida. Y en cambio el feto que ha llegado a término tiene material genético normal. Tenemos otra complicación que sería el feto papiracio, que es cuando la muerte de uno de los fetos, en vez de ser precozmente en el embarazo, solo lo hace más tarde, en el segundo o el tercer trimestre. Y este feto no es absorbido como en el primer semestre, como en los gemelos evanescentes. El feto fallecido se irá cumplimiento hacia las paredes de la placenta, va a perder el líquido amniótico y quedará como deshidratado, y se lo va a denominar entonces como un feto papiracio. Este feto se expulsa en el parto bien aislado o bien junto con la placenta, tanto en un parto vaginal como en una cesárea. Tenemos por último el síndrome de transfusión gemelar, que es una afección poco frecuente que se presenta únicamente en los gemelos idénticos mientras están en el útero. El síndrome de transfusión gemelo-gemelo ocurre cuando el riesgo sanguíneo de un gemelo se pasa al otro gemelo a través de la placenta compartida. El gemelo que pierde la sangre se denomina gemelo donante y el gemelo que la recibe se denomina gemelo receptor. Ambos bebés pueden tener problemas dependiendo de la cantidad de sangre que se pase de uno a otro. El gemelo donante puede quedar con muy poca sangre y el otro puede tener demasiada sangre. Y esto es todo. Muchas gracias.